La necesidad de vivienda es una realidad en nuestro país. Si miramos por la lupa y nos fijamos solo en la provincia de Ascope, la cantidad demográfica no es la misma para la que fueron pensadas las ciudades. Frente a esta situación casi desesperante, algunos optan por hacer crecer sus zonas sin un orden urbanístico y mucho menos legal, con la intención de conseguir un lugar al que denominan propio para poder vivir, pero sin tener en cuenta que esos lugares al que pueden denominar propio tienen dueño. Lo de las invasiones en el Perú no son ocurrencias actuales. Si queremos referirnos a los tiempos de la República, pues estas se pusieron en práctica con mucha incidencia durante el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado, quien promovió la ocupación selectiva de las zonas periféricas, áreas marginales y espacios baldíos que se encontraban al final de la ciudad capital y otras ciudades del Perú. Fue a partir de 1970 en que el gobierno de facto, basándose en una política nacionalista y de tendencia socialista, empezó a promover las invasiones de terrenos, tanto en el cono sur, norte y este de Lima, así como en el Callao, para dar origen a los primeros asentamientos humanos y pueblos jóvenes que serían la base de las futuras poblaciones provenientes de todas las direcciones rurales y campesinas del Perú. Desde el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, incluyendo el segundo de Alan García Pérez, ya no se ha vuelto a tratar ni incentivar las invasiones de lotes o terrenos. Ahora se encuentra penado, incluso con penas privativas, todo tipo de invasión de tierras del Estado o de propiedad privada. Tenemos que saber que las invasiones son ocupaciones ilegales de predios de propiedad privada o estatal y jurídicamente constituyen delito de usurpación, previsto y penado en sus distintas modalidades en el Código Penal, capítulo 8, artículo 202 al 204. Sin embargo, en el Perú, pareciera que ha quedado la vieja y tradicional costumbre de realizar invasiones, pero ya no son por pampas, terrenos baldíos, áreas desérticas, sino más bien en lugares productivos y áreas que ya tienen jurisdicciones demarcadas. Es así que en menos de una semana se tuvieron dos invasiones en la región La Libertad, uno que se registraba en terrenos destinados para el proyecto especial Chavimochic en Chao y otro que se dio en más de 4 hectáreas de propiedad de la azucarera Casagrande. En el caso de Chao, por ejemplo, era un terreno de Chavimochic, correcto, que es un terreno del Estado, que es un terreno de la región. El procurador público, que a propósito es casagrandino, Pedro Armas Plasencia, solicitó las garantías policiales y logramos desalojar a estos invasores, que fue mucho más violento. Hubieron 4 patrulleros incendiados, un bus de la policía incendiado. Fue algo muy lamentable que nosotros tuvimos que acudir a la Policía Nacional. El procurador público interpuso la denuncia y logramos el desalojo. Venimos en representación del proyecto Chavimochic, porque es una unidad ejecutora al cual pertenece el gobierno regional. Ahora nosotros, a través de un procedimiento administrativo, a través de la ley 30230 que nos faculta a nosotros recuperar tierras de propiedad estatal, nos hemos apersonado, hemos solicitado el apoyo de la fuerza pública a través de la Procuraduría para trabajar de esta mano y poder recuperar bienes. Al iniciar mi intervención yo les dije que ese terreno era del gobierno regional, otra parte era del Instituto Nacional de Cultura y como también era o es de terceras personas. Eso ellos lo tienen pleno conocimiento. Para nadie es un secreto que tras de esas personas humildes, si se quiere decir así, hay traficantes de terreno. Una de las cosas que sobra en este tipo de coyunturas son los argumentos de los invasores para no salir de los lugares que tomaron en posesión, y aquí se amparan en distintas justificaciones. Solo para citar lo que sucedía en Casagrande, se sentían respaldados por un utópico marco legal que dio paso hace casi 2 décadas a la constitución del hoy asentamiento humano, 17 de marzo. En los videos que mostraban en algunos, hemos visto a mucha gente que han vendido sus terrenos en 17 de marzo. Y qué pena, ¿no?, verlos nuevamente tomando posesión de esas áreas. Yo, si en caso esto se hubiera consolidado este asentamiento humano, hubiéramos coordinado con los dirigentes que hubieran existido para hacer la depuración de esa gente, porque tenían antecedentes que ya vienen vendiendo sus terrenos, sus lotes, y podemos presagiar a futuro que iba a pasar lo mismo. Otros se justificaban aduciendo que el alcalde del distrito había respaldado su acción, aunque la Municipalidad de Casagrande emitió un comunicado desligando de toda responsabilidad a Francisco Fernández. En caso se compruebe lo contrario, podría ser denunciado por el delito de instigación, bastando la declaración de 2 detenidos que los indiquen como presunto incitador de la invasión. Tenemos al
gobernador regional Walter Adubiri de Puno, lo tenemos preso. ¿Por qué? Porque apoyó una marcha en Puno que tomó carreteras, que tomó calles, generó actos contra la seguridad ciudadana y fue condenado por incentivar, es decir, por autor indirecto. Eso se llama en el Código Penal instigador. Aquel que instiga a cometer un delito es sancionado con la misma pena. Tenemos al presidente o al gobernador regional de Puno preso por instigador. Si se logra acreditar que aquí hubo una instigación para que se proceda con esta invasión, entonces sí estaría en gravísimos problemas, porque significaría que fue un autor intelectual o indirecto o también llamado instigador, que sería sancionado con la misma pena. Ojalá que esto no sea así. Yo espero que el alcalde no esté comprometido en estos hechos. Estamos obligados, de acuerdo a ley, cuando hay una invasión, a actuar con respuesta legal. No te olvides que se modificó el Código Civil. Anteriormente el Código Civil solo te daba un plazo de 24 horas para poder desalojar. Pasaban las 24 horas y ya no se podía desalojar salvo por orden judicial. Hoy esa ley se ha cambiado y la defensa posesoria se puede ejercer en cualquier momento y en cualquier plazo, como ocurrió ahora después de casi 4 días, porque la policía estaba en Chao. No es que se había consentido, sino que la policía estaba ocupada en otro desalojo y terminó allá para venir a Casagrande. Ante un panorama que parece desolador, existe una salida alturada, legal y que está en manos de la propia Municipalidad de Casagrande. Teniendo como punto de partida la necesidad de vivienda y la expansión territorial, el Plan de Desarrollo Urbano es la alternativa más sabia en estas circunstancias, ya que ayudaría a la empresa privada a conocer formalmente la problemática existente y surgirían alternativas para poder solucionar esta. La población está creciendo constantemente y entonces es necesario que se busque la ampliación urbana. Sabemos que ante un hecho de tal vez de apropiarse de un bien que es privado, hay una pena privativa, una pena penal. Entonces esto ya conversé también con los asesores de que tratemos de primeramente, antes de tomar estos puntos de decisiones, veamos el punto de solución. Tal vez la ciudadanía por la parte de necesidad lo está haciendo. Creo que la autoridad local tendría que de una vez tener este primer punto de conversar entre la ciudadanía y la empresa privada para, de acuerdo a un tiempo, tal vez mediano plazo, ver sobre la ampliación de expansión urbana. Pero eso tiene que ser mediante un diálogo, no mediante una toma tal vez de apropiación de bienes que son privados a la fuerza, ¿no? Eso tenemos que hacerlo de una manera ordenada y de una manera consensuada para que de una vez esto no se tome puntos conflictivos, lo que está pasando hoy en día. Para nadie es un secreto que Casagrande ha sobrepasado los 32.000 habitantes. Hay en alguna zona de Casagrande tuburización. Vemos casas donde vive el padre, el hijo con la esposa, los nietos, hermanos. Realmente ya no da para más. Entonces, si Casagrande se encuentra en esta problemática de vivienda, quien tiene la responsabilidad de planificar el crecimiento es la municipalidad distrital. De acuerdo a la ley orgánica, es competente las municipalidades distritales para establecer su plan de expansión urbana. Y si este plan de expansión urbana está señalado donde hay propiedad privada, como por ejemplo en Casagrande, estamos rodeados de campos de caña de azúcar y el propietario es la empresa Casagrande. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Sentarse en una mesa y conversar. Aquí el señor alcalde tiene que olvidarse de todo tipo de rencillas y acercarse a conversar, a dialogar, ¿no?, con los funcionarios de la empresa Gloria y dar a conocer la necesidad, ¿no?, porque es una ley, es un derecho, ¿no? Existe leyes que aprueban justamente la ampliación urbana. Yo creo que legalmente todos sabemos que la propiedad privada en estos tiempos tiene una protección civil y penal. Y usurpar un terreno en un punto de vista trae consecuencias y responsabilidades penales. Por eso yo lamento que quienes tienen la obligación legal, repito, ley orgánica de municipalidades, plan de expansión urbana, me gustaría que lo presenten en el plan de expansión urbana y sentarse en una mesa con la empresa Casagrande y bueno, decirle, señores empresa Casagrande, necesitamos esta área para un nuevo terrapuerto, necesitamos esta área para un hospital, necesitamos esta área para una urbanización
¿Cómo piensan ustedes? ¿Nos donan? ¿Nos venden? ¿No es cierto? O sea, establecer una mesa de trabajo con el propietario y no como siempre ha pasado en Casagrande, que hay genios, entre comillas, que lo cubran planes inmensos de expansión urbana sobre terreno privado. Yo no puedo planificar una expansión sobre un área que le pertenece a una empresa privada. Primero, para poder planificar, tengo que conversar con el propietario y ver qué posibilidades hay de que esos terrenos los pueda colocar en el plan o me lo pueda vender, transferir, donar y por último, si es de exigencia, se puede hasta expropiar. Y es tiempo de evitar mayores enfrentamientos entre hermanos, vecinos y casi familiares. Es hora de que el gobierno local se involucre y comprometa a poner orden al interior de la casa, difundiendo y poniendo en práctica los valores de la equidad, ética, moral, promover la tranquilidad, el respeto y el orden. Orden que se merece Casagrande para lograr la paz social, crecimiento y desarrollo.